Hola, ¿cómo están? El ejército de Ucrania dice haber destruido parcialmente un sistema antiaéreo desplegado en Oblast, en Rusia, en la región de Belgorod. Para hacerlo habría usado armas HIMARS de fabricación estadounidense, de acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra. ¿Pero qué implica este movimiento táctico que además lo hace público? Vamos a analizar hoy todos los escenarios en el mapa. Bienvenidos. Vamos a proponerles desplegar nuestro mapamundi y revisar datos graficados. Ahí lo tienen. La OTAN avala uso de armas a objetivos rusos, sobre todo en territorio ruso, hay que decir, con propiedad. Recordemos que el primer socio de esta alianza guerrerista de la OTAN, quien manda en esta organización transatlántica, es Estados Unidos. Ha avalado ya el uso de armas de Occidente por parte de Kiev para llegar a objetivos rusos. Lo reseñamos en nuestro mapa, marcado de color amarillo, está Estados Unidos. También al otro lado del continente se suma Alemania y Francia, los primeros en aprobar esta estrategia militar para que Ucrania supuestamente pueda ejercer la defensa antirrusa. También Alemania, tras un anuncio de su canciller el viernes pasado, autorizaba el uso de armamento para suministrar y atacar a Rusia, objetivos puntuales dentro del territorio eslavo. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, días antes instaba a esta medida con el argumento de neutralizar a Moscú sin tocar a civiles y puntos militares. Una decisión que también es avalada por la OTAN, que presiona a los países occidentales, sobre todo europeos, a levantar las restricciones para utilizar este armamento. En esta línea están dispuestos a sumarse países que vemos también reseñados en color blanco en nuestro mapamundi, como Canadá, Letonia, Dinamarca y Países Bajos. ¿Qué ha implicado todo este movimiento? Vemos ahí que Rusia, las autoridades han ido pronunciándose a lo largo de semanas. Han denunciado a través de su canal en Telegram a la cabeza del vicepresidente del Consejo de Seguridad. Lo vemos en esa fotografía a la izquierda. Dmitry Medvedev indicaba que Ucrania y sus aliados de la OTAN recibirán una respuesta de la misma contundencia, que la alianza no podrá abstenerse de involucrarse en el conflicto. También lo ha hecho el jefe del Comité de Defensa de la Cámara Baja del Parlamento, por mencionar algunos ejemplos, refiriendo que Moscú responderá de forma asimétrica pero sensible. La decisión no afectará el avance de la operación militar especial, destacaba el parlamentario, ante la ofensiva rusa en Kharkov. Lo vemos identificada en nuestro mapa, la segunda ciudad más grande de ese país, que ya lleva semanas. El gobierno de Volodymyr Zelensky ha reiterado la solicitud por autorizar estas armas occidentales que permitan, según su versión, golpear a distancia el territorio ruso. Pero ya Ucrania estrenó la autorización para atacar a Rusia con armas occidentales. Lo viene haciendo, sí, pero no ha logrado golpear en el terreno con el impacto que, según Zelensky, podría lograr con este nuevo movimiento táctico. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Para analizar este escenario nos acompaña en directo, experto en geopolítica, sociólogo, el profesor José Antonio Ejido. Profesor, qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias a ti, a Telesur y a toda su audiencia, que es enorme, por cierto. Profesor, intentaré escucharle, pero sin embargo espero que usted me escuche a mí para poder preguntarle de manera puntual. ¿Por qué este movimiento táctico? ¿Por qué hacerlo de cara a los medios públicos de decir que Occidente le da autorización a Kiev, cuando la OTAN está financiando de manera abierta este conflicto al este de Europa? ¿Cuál es la estrategia detrás de todo este movimiento? Profesor, ¿sí nos escucha? Bueno, ahora mismo sí, pero su última frase se quedó cortada en el aire. Le quería preguntar en ese sentido. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, le escucho perfecto. ¿Sí? Ahora sí, trato de escucharle. Vale. Pero le preguntaba, ¿qué hay detrás de este movimiento que hace la OTAN? Detrás del movimiento que hace sobre todo aquellas élites europeas de seguir atizando y quizás orillar a Rusia a que utilice armas nucleares. Vamos a ver la situación que obliga a los norteamericanos y a
aliados, por no decir vasallos, dentro de la OTAN, es que el ejército de la Federación Rusa avanza de manera indetenible. Hace ya bastante tiempo que ha ganado la guerra, táctico y estratégicamente. No hay ningún analista serio en el mundo que considere que Ucrania puede ganar esta guerra. Entonces estamos ante algunas medidas desesperadas para sostener lo que queda del régimen de Zelensky, que en realidad no es más que una prolongación de la misma OTAN, ¿no? Y si uno compara esta situación con lo que se decía en los medios occidentales desde hace 2 años, cuando empezó la operación especial, no puede haber un descalabro mayor de todas las previsiones de los gobiernos, de los analistas occidentales, de los analistas militares que preveían una derrota bastante rápida de la Federación Rusa, ¿no? Decían que habían sido expulsados de Kiev, decían que ya la guerra inminentemente iba a ser ganada, cuando tuvieron tácticamente que retirarse las tropas rusas de una capital de provincia para evitar males mayores, ya también se volvía a anunciar la derrota de Rusia. Bueno, la realidad ha demostrado que la gran contraofensiva ucraniana fue destruida por el ejército de la Federación Rusa, que todos los envíos de armas, de municiones, de misiles, de drones, de tanques de artillería, etcétera, no han servido absolutamente para nada en orden a derrotar a Rusia, y ahora buscan amedrentar a Rusia con misiles de largo alcance que golpeen enclaves y puntos estratégicos en el territorio de lo que se puede llamar la antigua Rusia, ¿no? No solamente en los territorios antiguamente ucranianos que hoy ya pertenecen a la Federación Rusa. Por ejemplo, Zaporozhye, una parte de Kharkov que está siendo liberada por las tropas rusas, por ejemplo el Donetsk, que son 2 oblastos o regiones, Donetsk y Lugansk. Entonces es la constatación de la derrota de la OTAN, pero también un gran desafío para Rusia, porque sabe Rusia perfectamente que con estos misiles no solamente están en peligro enclaves y puntos estratégicos militares, sino la población civil. Se ha dedicado durante muchos años la artillería ucraniana a matar a la población civil, por ejemplo, de la ciudad y la región de Donetsk, que tienen el mismo nombre, también de la ciudad de Belgorod, que podemos decir que es antiguamente Rusia, y por supuesto sigue también siendo Rusia, matando a la población civil. Y claro, Rusia va a haber un momento en que se le va a acabar la paciencia, ¿no? Y yo creo que Rusia tiene algunas líneas rojas para que el conflicto no escalade en un conflicto nuclear. Por ejemplo, no va a permitir Rusia que se ataque a Moscú, que se ataque masivamente a la población civil. Bien, y tienen medidas para enfrentar esta situación que, vuelvo a repetir, es el resultado de la derrota completa en estos 2 años de los esfuerzos militares de la OTAN, que no quiere reconocer que hoy el ejército más poderoso del mundo, desde el punto de vista táctico-militar y de su equipamiento, en realidad es el ejército de la Federación Rusa. Reconocer eso significa entrar en una situación mundial distinta. Profesor, y con esta explicación que prácticamente es una radiografía completa de lo que sucede en el lugar de la batalla, en este conflicto que va más allá del 2014 con el Euromaidán, es decir, una confrontación tan abierta contra Rusia por parte de Estados Unidos que desnuda ese carácter de tratar de mantener su hegemonía. Lo que también llama la atención es la postura de esa extrema radical derecha europea. Usted habrá leído las declaraciones que vertía el viceprimer ministro de Italia, Salvini, que le decía inclusive a Macron: póngase usted el casco y vaya a pelear a Ucrania, no nos meta en este conflicto. Es un error autorizar la utilización de armamento occidental, aunque ya lo hace, hay que decirlo, para atacar suelo ruso. ¿Por qué estas posturas? ¿Tendrá algo que ver el desarrollo de elecciones parlamentarias y de la presidencia del Consejo Europeo? ¿Qué mide en todo caso la extrema derecha europea? Mire,
La extrema derecha europea, por ejemplo, el gobierno italiano, es igual de servil con respecto a la política belicista de los Estados Unidos que el gobierno que no es de extrema derecha, pero es de extrema derecha de Francia, con el señor Macron, que se ha puesto a la cabeza de la agresividad de la OTAN como no se conocía nunca, ¿no? El socialdemócrata alemán Scholz tiene las mismas posiciones que la extrema derecha de la señora que gobierna Italia y de Macron, pero el señor socialdemócrata Pedro Sánchez en España también acaba de recibir al señor Zelensky ofreciéndole, no se sabe si 1.000 millones o 5.000 millones de chatarra que no van a servir para nada más que para engrosar los beneficios del complejo militar industrial, que también lo tiene España, mucho menos fuerte que el español, que el norteamericano, perdón, que es el que además está dirigiendo porque les interesa mucho que sus negocios sigan floreciendo. El problema de fondo, ¿sabe?, es que la opinión pública europea carece de referencias de una izquierda fuerte, ideológicamente consistente y coherente, que ya en el año 2022 hubiese exigido el fin de las agresiones del régimen Zelensky contra la población del este de lo que era Ucrania, que hoy ya es Rusia, hubiese denunciado la táctica de la OTAN. Ahora tenemos elecciones efectivamente para el Parlamento Europeo. Hay que lamentar que en España las fuerzas de izquierda parlamentaria, estoy hablando concretamente de Sumar, de Podemos, de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña, carecen, y no es el caso únicamente de España, de una posición firme a favor de la paz, en contra de la guerra imperialista, que los propios norteamericanos ya habían dicho que iban a emprender para desmembrar a Rusia, para saquear sus riquezas, para extender la OTAN, que no es más que un instrumento de las grandes multinacionales, con el apoyo de la Unión Europea, que a su vez no es más que la versión civil de la Unión Europea. Esta opinión pública europea está sin referencia, por, como le digo, una izquierda fracasada y capituladora, y a veces esto permite el crecimiento de cierta demagogia de extrema derecha que en el fondo va siempre detrás de los intereses del gran capital. Hay un problema de mucha orfandad política e ideológica. También no hay libertad de expresión de prensa mediática en el mundo occidental, que tanto se precia de la libertad de expresión, ¿no? Este es un panorama que complica la situación, porque facilita que los gobiernos europeos apoyen la táctica belicista de la OTAN. Y cuando hay un presidente como el de Eslovaquia, consistentemente de izquierdas, que solicita el comienzo de negociaciones y que se niega a enviar armas a Ucrania-OTAN, pues resulta que recibe 4 tiros en su cuerpo casualmente, ¿no? Estoy hablando de Robert Fico, ¿no? Como para dar una advertencia a que no haya gobiernos en Europa que se puedan enfrentar a esta locura belicista, a este plan de la OTAN de extenderse y de hacer lo que no van a poder hacer, que es que Rusia, con sus riquezas, con sus aliados, con su inmenso territorio, caiga en manos de los monopolios y de las multinacionales occidentales para ser saqueado. Ahí está. Un análisis completo que ayuda a entender la táctica de movimiento que hace Occidente a la cabeza de Estados Unidos para seguir enriqueciendo sus complejos militares industriales. La OTAN así opera, así se despliega por el este de Europa. Agradecer al profesor Ejido por su tiempo y su análisis para el mapa. Vamos a nosotros a marcar una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de RT, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. ¿Cómo responde Rusia ante esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos y estas mal llamadas sanciones? Vemos como titula: Rusia busca lograr la desdolarización con los países latinoamericanos. Hay avances en las negociaciones sobre la desdolarización del comercio entre los países de América Latina y Rusia. Así lo destacaba el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. También en el marco
de esta 27ª versión del Foro Económico Internacional que se celebra en San Petersburgo, Moscú lleva a cabo conversaciones sobre el tránsito hacia formas alternativas de transacciones con países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y los miembros del grupo BRICS. Específicamente, el diplomático decía también que se trata de un proceso de negociación entre entidades bancarias y de negocios sobre la búsqueda de las formas más aceptables y cómodas de interacción para asegurar los vínculos comerciales y económicos entre todos los países. Una de las opciones abordadas son las divisas nacionales, otras la de introducción de las tarjetas MIR, este sistema de intercambio del sistema SWIFT, parecido a ese, pero se denomina MIR, que es el ruso, y métodos directos de pago. Una manera muy interesante de sortear las mal llamadas sanciones y de darle un golpe al dólar, que ha sido utilizado como un arma de dominación por años por Estados Unidos. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, ya que en los últimos años la OTAN ha abierto varias rutas terrestres que podrían usar para el envío de tropas y blindados estadounidenses y con ello combatir un supuesto ataque ruso, según lo ha revelado el diario británico The Telegraph. Estas rutas se han convertido en una prioridad para los líderes de la alianza, ya que en la cumbre de Vilna, en Lituania, el año pasado, habrían acordado preparar 300.000 tropas. El ejército llegaría a los puertos de Holanda y de ahí serían trasladados a Alemania y Polonia para finalmente ser enviados al puerto de Rotterdam en Países Bajos. Además, en estos corredores que ha publicado The Telegraph, justamente con ese mapa que estábamos viendo en nuestra imagen del día, el movimiento de militares de la OTAN, estarían restringidos por las regulaciones locales y tendrán libertad para transportar envíos sin restricciones normales. Esta es una revelación que ha sacado de Telegram, este medio británico, y que habla de una estrategia diseñada durante años, no meses. Para analizar este escenario, sumamos a Cristian Lamesa, nos acompaña en directo, profesor universitario, analista y experto internacional. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Un placer, como siempre, Paola, estar con vos y con tu audiencia. Cristian, resulta interesante saber que la OTAN está diseñando estrategias, pero ¿con qué fin? ¿Qué hay detrás de todo el diseño que parece tan desesperado de lograr recuperar un bastión que prácticamente está perdido? A ver, yo creo que como lo hemos visto claramente desde el inicio de la operación militar especial, y no solo en ese momento, sino ya muchos años atrás con la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, a pesar de que había caído la Unión Soviética, el que en teoría había sido el motivo para la creación de la Alianza Atlántica. Entonces, lo que persigue la OTAN en este momento con estas jugadas desesperadas es ni más ni menos que tratar de perpetuar ese orden unipolar que vemos que está cayendo y está siendo desplazado por un orden multipolar que justamente es liderado por Rusia y por China y acompañado por muchos otros países que tienen el valor de defender su soberanía nacional, como son estados como Irán, Venezuela, Nicaragua, bueno, y tantos otros países que forman parte de los BRICS, ¿verdad? Que se rehúsan a someterse a este orden, a estas imposiciones, ¿no? de parte de este occidente colectivo, que no solo pretende ya dominar económicamente y subyugar a los países a los que hace víctimas de estas políticas, sino que incluso busca una dominación cultural, cambiar la esencia misma de los países, tratando de destruir valores tradicionales que son muy importantes justamente para toda esta órbita de países y creo que también para nosotros como sudamericanos. Entonces,
al ver hackeada esa hegemonía, esa prevalencia a nivel mundial, toman estas decisiones destempladas, muy arriesgadas, que están teniendo en este mismo momento, Paola, creo yo, un escenario muy peligroso para todo el mundo. Lo que está sucediendo en Europa es muy grave, la autorización a utilización de armamento occidental ya para atacar territorio ruso reconocido por ellos mismos, o sea, digo, decimos las fronteras que reconoce este occidente colectivo. Creo que son hechos muy, muy peligrosos, y parte de este desenfreno que parece mostrar también se conecta, y con esto cierro, a estas, digamos, estos daños autoinfligidos que se ha hecho Estados Unidos en estas últimas décadas con estas sanciones unilaterales, usando al dólar como arma de presión y no como una moneda que busque una estabilidad mundial y un comercio internacional, sino que al intentar usarla como arma, eso se vuelve en contra en este momento, y vemos, como bien mencionaban en el informe anterior, es un objetivo central de Rusia, de China, para con sus socios estratégicos, como en este caso se mencionaba América Latina, dejar de utilizar al dólar como moneda de intercambio y hacerlo en las monedas locales, lo cual sería, por supuesto, un golpe tremendo a la economía norteamericana. Ya lo está haciendo en alguna medida, porque son muchos los países, incluso de los BRICS, con esta creación de la nueva moneda de los BRICS, una moneda mucho más sana que el dólar, ya que es una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo. El UNIT, que es la moneda de los BRICS, tendría un 30% de respaldo en oro y un 70% en las monedas de los países integrantes. Entonces, por supuesto que se enfrenta a un futuro bastante sombrío este occidente colectivo, de seguir por esta ruta, y creo que desgraciadamente en esta desesperación le están poniendo en mucho riesgo a toda la humanidad. Y a propósito de lo que dices, no solamente con la utilización de monedas locales saliendo de este dólar, en esta desdolarización que propone Rusia, China, los países BRICS con los países de América Latina, se confluye también el hecho de un alto a estas sanciones unilaterales. De esto me gustaría profundizar contigo, Cristian, revisando nuestra leyenda. Esto lo reseñaba el ministro de Finanzas de la Federación Rusa, lo colocamos en pantalla, Anton Sualinov. Si se nos llevan nuestra propiedad, decía, las reservas que los países occidentales quieren arrebatar a utilizar los beneficios que generan los activos rusos congelados, responderemos de la misma manera. Nos llevaremos todos aquellos activos que los países occidentales tienen en Rusia. No fuimos nosotros quienes lo iniciaron. Solo estamos respondiendo con las mismas medidas a las decisiones de los países occidentales, decía el ministro de Finanzas de Rusia. Cristian, esto nos ayuda a entender que la puerta que ha abierto Estados Unidos con medidas ilegales, reconocidas por relatores internacionales, que ahora implementan contra Rusia, lo han hecho contra Irán, lo hacen con países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, un bloqueo de más de 60 años. ¿Está cambiando las reglas del juego? ¿Cómo leerlo? Sí, a ver, yo creo que estos países porque a ver, vamos a ponerlo en contexto. Hay algo que es real, todos los países deben ser respetados de la misma manera. Esto es lo que justamente propugna y reivindica este nuevo mundo multipolar, y justamente esto de el respeto al derecho internacional, que es la Carta de las Naciones Unidas, ni más ni menos, en contraposición a este mundo basado en reglas del que tanto hablan los anglosajones. Ahora bien, en esta situación, digamos, en que todos los países son iguales, la verdad es que no es lo mismo sancionar a un país como Cuba, que es una pequeña isla en el Caribe y que prácticamente destruyeron y estancaron su economía desde hace 60 años, como vos bien mencionabas, que intentar hacer lo propio con Rusia, con un país que es inmenso, que tiene unas riquezas realmente imposibles de calcular en todos los rubros, o hacerlo con China o con países que tienen aparte un respaldo militar
para justamente respaldar sus decisiones, valga la redundancia. Entonces, en este sentido, cuando creen en su fantasía, porque la verdad es que también hay que ver claramente que estos poderes occidentales en alguna medida parece que se creen sus propias narrativas, su propia propaganda, que está bien, es parte del juego la propaganda, pero que se crean su propia propaganda ya pasa a ser un problema para ellos mismos. Entonces, cuando creen, como lo dijeron, que iban a destruir la economía de Rusia con unos paquetes de sanciones, que lo único que hicieron fue destruir la economía de Europa, realmente vemos que hacen gala de una torpeza tremenda. ¿Por qué? Porque no pueden tampoco presionar en el aspecto militar, porque Rusia es una primera potencia en el campo militar a nivel mundial. Tampoco pueden hacer lo propio con China, aunque lo intentan. Entonces, estas estrategias de acoso terminan saliéndole en contra, y cuando intentan llevar adelante esta especie de pillaje, porque no se lo puede llamar de otra manera, lo que intentan hacer, que incluso, como vos bien mencionabas, muchos organismos internacionales que responden a Occidente, como el Fondo Monetario, dicen que no conviene tomar estas medidas porque van a destruir la seguridad jurídica y cualquier parte de credibilidad que quede para con este Occidente colectivo por el resto del mundo. Entonces, lo que hace, por supuesto, Rusia, y que ya lo anticipó, que Rusia, hay que decirlo, que es un país que cumple rigurosamente con sus compromisos internacionales, a tal punto que al día de hoy le sigue pagando a Ucrania, con quien tiene una guerra, por el tránsito de gas ruso por su territorio. Pero si, por supuesto, que a Rusia intentan robarle sus fondos soberanos en el extranjero, Rusia por supuesto que va a hacer lo propio con medidas simétricas en este aspecto contra Occidente. Así que realmente en todos los frentes y en todos los aspectos en los que tratan de doblegar a Rusia, vos fijate que le termina saliendo, como decimos nosotros, el tiro por la culata. Lo que demuestra es que Estados Unidos no tiene una estrategia clara, hay una desesperación en medio de un país que además va a elecciones y que pareciera que ha perdido el rumbo de ese timón, con ello arrastrando supeditada a la Europa. Gracias, Cristian Lamesa, por tu tiempo y tu análisis para El Mapa y por tu tiempo y análisis para Telesur. Nosotros despedimos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. OTAN. La alianza transatlántica ha venido incrementando la confrontación contra Rusia. No es casual el movimiento táctico que hace con la autorización de uso de arsenal occidental para atacar suelo ruso. Esto no representa otra cosa que el cruce de todas las líneas rojas. Estados Unidos está orillando a los países europeos a una confrontación mayor y está empujando a Rusia para el uso de armas nucleares. Un escenario peligroso. 2. Plan B. Los corredores terrestres de la OTAN han sido planificados por años, lo que revela que la estrategia contra Rusia no nace el 2014 con el Maidán. Por esto podrían llevar a las tropas estadounidenses al frente en caso de una guerra europea, instaurando a través de discursos altisonantes y campañas de miedo para que la población termine apoyando la narrativa de tener una economía guerrerista, convenciéndoles que la idea es prevenir y adelantarse. Sería la clave del éxito para la existencia europea. Pero hay que preguntarse qué tanto podría funcionarle a los planes de Estados Unidos con el fracaso que hoy representa Kiev. 3. Desdolarización. Rusia y China están terminando la desdolarización de los vínculos económicos bilaterales. Según sus datos, más del 90% de los pagos son recíprocos. Han pasado a efectuarse en divisas nacionales y esto tiene que ampliarse. Buscan lograr esa desdolarización con los países latinoamericanos como Cuba, Nicaragua, Venezuela y los miembros del Grupo BRICS. Este es el mejor ejemplo, el más claro en el mundo multipolar que nace de la mano de potencias emergentes. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.